tardes a todos nuestros seguidores de Despacho 505. Soy Uriel Velázquez y hoy me acompaña la defensora de derechos humanos y de los derechos de la comunidad indígena nicaragüense, Anexa Alfred Cunningham, con quien vamos a estar hablando sobre el destierro que le ha impuesto recientemente la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Ella se encuentra en Ginebra, Suiza, donde salió a una misión y el gobierno no le permitió regresar a su país, violando la constitución política de Nicaragua. Bienvenida, Anexa. Primero quisiera preguntarle, ¿cómo es que se da esa negativa del gobierno para que usted ingrese a Nicaragua? ¿Cuándo intentó volver y por qué medio se le notificó? Bueno, muchas gracias, Uriel, por el espacio y para poder también dar a conocer este es otro forma, ¿no?, de represalia que está ejecutando el gobierno de Ortega. Yo viajé a Ginebra, Suiza, a una misión en el marco del mandato que me otorgó el Consejo de Derechos Humanos para el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. A finales de junio de este año, las sesiones eran por una semana y por otras actividades eran básicamente 10 días. Yo salí de mi país, de mi comunidad, por 10 días. Al terminar las sesiones del Consejo del Mecanismo de Expertos, tomé mi vuelo hacia Nicaragua. Era vía Ámsterdam, México, Nicaragua. Durante la primera trayectoria la tomé el día 9 de julio. Y estando en Ámsterdam, cuando iba a abordar el vuelo hacia México y luego Nicaragua, a la aerolínea me comunicó que el gobierno de Nicaragua no autorizaba mi entrada al país. Esa fue la manera en que me comunicaron. Luego la oficina del alto comisionado se comunicó directamente con la aerolínea y le repitieron lo mismo. Posteriormente hubieron otras comunicaciones por la vía diplomática, porque obviamente en mi carácter de experta tengo inmunidades y deben de ser respetadas. Y se han estado dando varias acciones en ese contexto. Sin embargo, no ha habido ninguna respuesta y es por eso que ahora mismo, pues hace 2 días, el presidente del Consejo de Derechos Humanos hizo un llamado público al gobierno de Nicaragua y pues condenó, obviamente, esta situación que no tiene precedente en la historia del Consejo de Derechos Humanos. Y al día de hoy, ese llamado del presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿ha tenido alguna respuesta de parte de las autoridades? No, no ha habido ninguna respuesta. De hecho, la política del Estado en relación a los derechos humanos ha sido el silencio. Te comento, pues, como te decía, esto es una agresión no solo a mi persona, sino al mecanismo de expertos para pueblos indígenas, que es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos, y por ende a los otros mecanismos que el Consejo de Derechos Humanos tiene, y así lo ha manifestado el presidente y muchos otros estados que están alarmados con esta negativa de parte del Estado, de parte del gobierno de Ortega. Usted mencionaba que había salido de Nicaragua en el mes de julio. ¿Cuándo le tocaba volver y cuánto tiempo prácticamente lleva fuera de su país? Ya cumplí los 3 meses de estar desterrada. La primera, yo tomaba mi vuelo el día 9 de julio, entonces ya cumplí 3 meses porque salí el 27 de Nicaragua sin ningún tipo de incidente. Sí había informado a la oficina sobre algunas medidas que habían tomado contra personas que están vinculados al tema de derechos humanos, ¿no? Y también temas de los periodistas, todo lo que ya sabemos. Entonces no hubo ningún incidente, entonces nunca me esperé que al regresar Nicaragua incumpliera sus compromisos internacionales, sobre todo sabiendo de que pues tengo inmunidades y tendrían que haber respetado el mandato que me otorgó el Consejo de Derechos Humanos. Ahora, dentro de ese mandato y del grupo del que usted es parte, ¿tenían también previsto ir a Nicaragua como grupo? Es importante, gracias por la pregunta. Eso da pie a explicar un poco lo que es el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos, cuya función principal es brindar asistencia técnica especializada en materia de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nosotros actuamos más en relación a elaborar
estándares o estudios que interpreten el alcance y contenido de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nosotros no somos un órgano donde se puedan hacer denuncias o un mecanismo de denuncia. Somos un órgano colegiado dedicado a asesorar y brindar asistencia no solo a los estados, no solo al Consejo de Derechos Humanos, sino también a los pueblos indígenas, a las instituciones de derechos humanos, incluso a la empresa privada. Y en ese contexto nosotros ya hemos trabajado con el Estado de México, con Canadá, con Finlandia, donde básicamente es eso, es colaborar desde la experticia que tenemos con el alcance del contenido de las declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, a la cual también pues Nicaragua forma parte. Entonces, durante las sesiones nunca se abordó un tema específico que tenga que ver con Nicaragua, no lo hacemos, son estudios más generalizados para desarrollar estándares de derechos humanos. Anexa, ¿cuál es su situación legal en Ginebra en este momento y qué piensa hacer? Porque es difícil creer que el gobierno vaya a cambiar de posición o la vayan a dejar entrar. ¿Piensa solicitar asilo, refugio en algún país? ¿Cuáles son sus planes a futuro? Ahora mismo, vos sabés, en el momento en que se da esto, cuando yo vine a una misión por 10 días, regresaba con toda la ilusión de volver a estar con mi familia, en mi tierra, en mi comunidad. Pues al principio hay emociones encontradas y uno cree que sí habrá una respuesta. Yo creo y espero que el gobierno de Ortega recapacite, porque lo que está haciendo es muy grave. Sobre todo, como te digo, esto no es un ataque solo a Anexa Alfred, sino al mecanismo de expertos, al Consejo de Derechos Humanos. Y así lo han manifestado el Consejo y también otros estados. Entonces esperemos que abran los canales de comunicación y se busque, ¿no?, una salida, porque tiene que darse. ¿Cuáles son mis planes? Yo no renuncio a volver a mi país, pero también tienen que haber condiciones. Tras este tipo de decisiones, pues también no hay ningún elemento que me diga a mí que puedan haber garantías mínimas que me permita poder estar sin mayores represalias como las que he recibido el día de hoy. Estoy en Ginebra, en Suiza. El gobierno, tengo un visado por un periodo de estancia acá y, como te digo, yo no renuncio a volver a mi tierra. Claro, porque es que también está el peligro de que, suponiendo que la dejan entrar, si ya de por sí los defensores de derechos humanos en Nicaragua eran perseguidos, ahora con todo el revuelo que está teniendo su caso, pues también podría tener o cree o se siente en peligro de que si vuelva pueda ir a parar, por ejemplo, al Chipote. Así es, o sea, tendrían que haber garantías mínimas que aseguren que no van a haber mayores represalias. Pero yo creo que es importante hacer esa reflexión, porque yo sé que son medidas que han estado tomando contra diferentes sectores, ¿no? Los periodistas, el sector religioso, los defensores de derechos humanos y ahora mismo pues un experto de Naciones Unidas. Como te digo, nosotros tenemos inmunidades y privilegios que los estados están obligados a respetar. Entonces, en ese contexto, ojalá que tenga una reflexión real y vea los alcances de todas las actuaciones. Yo creo que en el fondo lo que se busca es el aislamiento, ¿no? Para que no haya el escrutinio internacional. Lo que se busca es el aislamiento de la comunidad internacional para poder seguir desarrollando todas sus acciones de manera impune. Anexa, ¿cuánto tiempo dura el mandato que usted tiene dentro del grupo? El mandato es por 3 años. Tengo un mandato por 3 años y es un mandato que fui elegida en mi carácter de experta independiente. Tengo más de 20 años de trabajo en el ámbito local y en el ámbito internacional en temas de pueblos indígenas. Yo trabajé en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también pues también a nivel local en el proceso de demarcación y titulación de tierras en Nicaragua y en otras esferas. Así que he estado trabajando mucho en el ámbito local y en el ámbito internacional. O sea que al final también es un reconocimiento del trabajo que uno hace, porque como experta no recibes, es ad honoris, pero es un reconocimiento a todo el trabajo que uno ha hecho y ven, ¿no?, todo lo que uno puede seguir aportando en el ámbito del desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas. Anexa, este destierro impuesto por la dictadura de Daniel Ortega en su contra, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel
a nivel de su comunidad, de su trabajo en Nicaragua, ¿cómo le está afectando? ¿Cuál es el impacto que ha tenido hasta el día de hoy? Ya son 3 meses fuera de su tierra. Como te comentaba al principio, pensé que era algo que se iba a poder resolver, y aquí se tomaron varias acciones por la vía diplomática, ¿no? Para que reflexionaran. Incluso se le mandó una comunicación sobre los alcances que tenía yo bajo el mandato y cuáles eran los compromisos en el ámbito internacional. Los efectos del destierro son terribles, o sea, no es como las dimensiones son muy diferentes incluso que el asilo. Uno cuando decide asilarse, igual hay una voluntad forzada, pero hay una voluntad forzada. Yo regresaba a mi país y de repente te quedas en el limbo, porque toda tu base se mueve y te quedas totalmente en el aire. En ese momento yo aquí tenía una estadía de 90 días, entonces no tenía dónde ir, porque yo tengo mi vida desarrollada en Nicaragua, mi plan de vida está en Nicaragua, en mi comunidad y el trabajo que yo hacía ahí. Entonces no tenía dónde ir, no tenía dónde quedarme y mucho menos dónde volver. Y eso pasa de la noche a la mañana por el mandato que tengo por el mandato que me dio el Consejo de Derechos Humanos. Entonces te quedas totalmente en el limbo y es todo un proceso en el que uno empiezas a lidiar con el día a día, con lo que está pasando y por eso es importante al final hablar, porque te das cuenta que yo pensaba, si eso le hacen a alguien que tiene un mandato, que tiene privilegios, tiene inmunidades, ¿qué pasa con el defensor de a pie? Como decimos allá, ¿no? Entonces, eso han sido, ya son 3 meses, tener que restablecer tu vida es muy complejo, pero te digo, el destierro es como yo siempre le digo, yo sentí como que me arrancaron de mi comunidad, como cuando arrancas un árbol de la tierra y como no tienes nada claro, tus raíces empiezan a secarse, y en la medida en que no puedes recobrar tu vida, tus conexiones, te vas secando. Entonces es un proceso complejo que seguramente muchos nos está tocando vivir. Sí, tomó tiempo a aceptar, también es un duelo, pero tienes que aceptar que probablemente, y sigo luchando, como te digo, yo no renuncio a volver a mi país, pero también es una realidad pues que no puedo volver ahora mismo. Anexa, ¿ha habido algún tipo de represalias contra su familia o algunos otros miembros de su familia han pensado a raíz de esta decisión, pues, por ejemplo, qué sé yo, salir al exilio? No, en la comunidad no, están en la comunidad y bueno, esperemos de que no pase a más, que rectifique la decisión equivocada. Porque como te digo, lo único que está pasando acá es el aislamiento y no podemos estar aislados de la comunidad internacional. Se deben de abrir los mecanismos de comunicación para buscar una salida a esta situación, a toda la crisis que está viviendo Nicaragua. Anexa Cunningham, defensora de derechos humanos y de larga trayectoria también en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua. Gracias por estar con nosotros y vamos a seguir pendientes de su caso. Nos vemos en la próxima. Vale, gracias, Ariel. Un abrazo. Chao. Adiós. Hola, buenas tardes a todos nuestros seguidores de Despacho 505. Soy Uriel Velázquez y hoy me acompaña la defensora de derechos humanos y de los derechos de la comunidad indígena nicaragüense, Anexa Alfred Cunningham, con quien vamos a estar hablando sobre el destierro que le ha impuesto recientemente la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Ella se encuentra en Ginebra, Suiza, donde salió a una misión y el gobierno no le permitió regresar a su país, violando la constitución política de Nicaragua. Bienvenida, Anexa. Primero quisiera preguntarle, ¿cómo es que se da esa negativa del gobierno para que usted ingrese a Nicaragua? ¿Cuándo intentó volver y por qué medio se le notificó? Bueno. Muchas gracias, Uriel, por el espacio y para poder también dar a conocer este otro forma, ¿no? de represalia que está ejecutando el gobierno de Ortega. Yo viajé a Ginebra, Suiza, a una misión
en el marco del mandato que me otorgó el Consejo de Derechos Humanos para el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. A finales de junio de este año, las sesiones eran por una semana y por otras actividades eran básicamente 10 días. Yo salí de mi país, de mi comunidad, por 10 días. Al terminar las sesiones del Consejo del mecanismo de expertos, tomé mi vuelo hacia Nicaragua. Era vía Ámsterdam, México, Nicaragua. Durante la primera trayectoria la tomé el día 9 de julio y estando en Ámsterdam, cuando iba a abordar el vuelo hacia México y luego Nicaragua, a la aerolínea me comunicó que el gobierno de Nicaragua no autorizaba mi entrada al país. Esa fue la manera en que me comunicaron. Luego la oficina del alto comisionado se comunicó directamente con la aerolínea y le repitieron lo mismo. Posteriormente hubieron otras comunicaciones por la vía diplomática, porque obviamente en mi carácter de experta tengo inmunidades y deben de ser respetadas. Y se han estado dando varias acciones en ese contexto. Sin embargo, no ha habido ninguna respuesta y es por eso que ahora mismo, pues hace 2 días, el presidente del Consejo de Derechos Humanos hizo un llamado público al gobierno de Nicaragua y pues condenó obviamente esta situación que no tiene precedente en la historia del Consejo de Derechos Humanos. Y al día de hoy, ese llamado del presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿ha tenido alguna respuesta de parte de las autoridades? No ha habido ninguna respuesta. De hecho, la política del Estado en relación a los derechos humanos ha sido el silencio. Te comento, pues, como te decía, esto es una agresión no solo a mi persona, sino al mecanismo de expertos para pueblos indígenas, que es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos y por ende a los otros mecanismos que el Consejo de Derechos Humanos tiene. Y así lo ha manifestado el presidente y muchos otros estados que están alarmados con esta negativa de parte del Estado, de parte del gobierno de Ortega. Usted mencionaba que había salido de Nicaragua en el mes de julio. ¿Cuándo le tocaba volver y cuánto tiempo prácticamente lleva fuera de su país? Ya cumplí los 3 meses de estar desterrada. La primera, yo tomaba mi vuelo el día 9 de julio, entonces ya cumplí 3 meses porque salí el 27 de Nicaragua sin ningún tipo de incidente. Sí había informado a la oficina sobre algunas medidas que habían tomado contra personas que están vinculados al tema de derechos humanos, ¿no? Y también temas de los periodistas, todo lo que ya sabemos. Entonces no hubo ningún incidente, entonces nunca me esperé que al regresar Nicaragua incumpliera sus compromisos internacionales, sobre todo sabiendo de que pues tengo inmunidades y tendrían que haber respetado el mandato que me otorgó el Consejo de Derechos Humanos. Ahora, dentro de ese mandato y del grupo del que usted es parte, ¿tenían también previsto ir a Nicaragua como grupo? Es importante, gracias por la pregunta. Eso da pie a explicar un poco lo que es el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos cuya función principal es brindar asistencia técnica especializada en materia de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nosotros actuamos más en relación a elaborar estándares o estudios que interpreten el alcance y contenido de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nosotros no somos un órgano donde se puedan hacer denuncias o un mecanismo de denuncia. Somos un órgano colegiado dedicado a asesorar y brindar asistencia no solo a los estados, no solo al Consejo de Derechos Humanos, sino también a los pueblos indígenas, a las instituciones de derechos humanos, incluso a la empresa privada. Y en ese contexto nosotros ya hemos trabajado con el Estado de México, con Canadá, con Finlandia, donde básicamente es eso, es colaborar desde la experticia que tenemos con el alcance del contenido de las declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, a la cual también pues Nicaragua forma parte. Entonces, durante las sesiones nunca se abordó un tema específico que tenga que ver con Nicaragua, no lo hacemos, son estudios más generalizados para desarrollar estándares de derechos humanos. Anexa, ¿cuál es su situación legal en Ginebra en este momento y qué piensa hacer? Porque es difícil
creer que el gobierno vaya a cambiar de posición o la vayan a dejar entrar. ¿Piensa solicitar asilo, refugio en algún país? ¿Cuáles son sus planes a futuro? Ahora mismo, vos sabes, en el momento en que se da esto, cuando yo vine a una misión por 10 días, regresaba con toda la ilusión de volver a estar con mi familia, en mi tierra, en mi comunidad. Pues al principio hay emociones encontradas y uno cree que sí habrá una respuesta. Yo creo y espero que el gobierno de Ortega recapacite, porque lo que está haciendo es muy grave. Sobre todo, como te digo, esto no es un ataque solo a Nexa Alfred, sino al mecanismo de expertos, al Consejo de Derechos Humanos, y así lo han manifestado el Consejo y también otros estados. Entonces esperemos que abran los canales de comunicación y se busque, ¿no?, una salida, porque tiene que darse. ¿Cuáles son mis planes? Yo no renuncio a volver a mi país, pero también tienen que haber condiciones. Tras este tipo de decisiones, pues también no hay ningún elemento que me diga a mí que puedan haber garantías mínimas que me permita poder estar sin mayores represalias como las que he recibido el día de hoy. Estoy en Ginebra, en Suiza. El gobierno, tengo un visado por un periodo de estancia acá y, como te digo, yo no renuncio a volver a mi tierra. Claro, porque es que también está el peligro de que, suponiendo que la dejan entrar, si ya de por sí los defensores de derechos humanos en Nicaragua eran perseguidos, ahora con todo el revuelo que está teniendo su caso, pues también podría tener o cree o se siente en peligro de que si vuelva pueda ir a parar, por ejemplo, al Chipote. Así es, o sea, tendrían que haber garantías mínimas que aseguren que no van a haber mayores represalias. Pero yo creo que es importante hacer esa reflexión, porque yo sé que son medidas que han estado tomando contra diferentes sectores, ¿no? Los periodistas, el sector religioso, los defensores de derechos humanos y ahora mismo pues un experto de Naciones Unidas. Como te digo, nosotros tenemos inmunidades y privilegios que los estados están obligados a respetar. Entonces, en ese contexto, ojalá que tenga una reflexión real y vea los alcances de todas las actuaciones. Yo creo que en el fondo lo que se busca es el aislamiento, ¿no? Para que no haya el escrutinio internacional. Lo que se busca es el aislamiento de la comunidad internacional para poder seguir desarrollando todas sus acciones de manera impune. Anexa, ¿cuánto tiempo dura el mandato que usted tiene dentro del grupo? El mandato es por 3 años. Tengo un mandato por 3 años y es un mandato que fui elegida en mi carácter de experta independiente. Tengo más de 20 años de trabajo en el ámbito local y en el ámbito internacional en temas de pueblos indígenas. Yo trabajé en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también pues también a nivel local en el proceso de demarcación y titulación de tierras en Nicaragua y en otras esferas. Así que he estado trabajando mucho en el ámbito local y en el ámbito internacional. O sea que al final también es un reconocimiento del trabajo que uno hace, porque como experta no recibes, es ad honoris, pero es un reconocimiento a todo el trabajo que uno ha hecho y ven, ¿no?, todo lo que uno puede seguir aportando en el ámbito del desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas. Anexa, este destierro impuesto por la dictadura de Daniel Ortega en su contra, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de su comunidad, de su trabajo en Nicaragua, ¿cómo le está afectando? ¿Cuál es el impacto que ha tenido hasta el día de hoy? Ya son 3 meses fuera de su tierra. Como te comentaba al principio, pensé que era algo que se iba a poder resolver, y aquí se tomaron varias acciones por la vía diplomática, ¿no?, para que reflexionaran. Incluso se le mandó una comunicación sobre los alcances que tenía yo bajo el mandato y cuáles eran los compromisos en el ámbito internacional. Los efectos del destierro son terribles, o sea, no es como las dimensiones son muy diferentes incluso que el asilo. Uno cuando decide asilarse, igual hay una voluntad forzada, pero hay una voluntad forzada. Yo regresaba a mi país y de repente te quedas en el limbo, porque toda tu base se mueve y te quedas totalmente en el aire. En ese momento yo aquí tenía una estadía de 90 días, entonces no tenía dónde ir, porque yo tengo mi vida desarrollada en Nicaragua, mi plan de vida está en Nicaragua, en mi comunidad,
y el trabajo que yo hacía ahí. Entonces no tenía dónde ir, no tenía dónde quedarme y mucho menos dónde volver. Y eso pasa de la noche a la mañana por el mandato que tengo por el mandato que me dio el Consejo de Derechos Humanos. Entonces te quedas totalmente en el limbo y es todo un proceso en el que uno empiezas a lidiar con el día a día, con lo que está pasando y por eso es importante al final hablar, porque te das cuenta que yo pensaba, si eso le hacen a alguien que tiene un mandato, que tiene privilegio, tiene inmunidades, ¿qué pasa con el defensor de a pie? Como decimos allá, ¿no? Entonces, eso han sido, ya son 3 meses, tener que restablecer tu vida es muy complejo, pero te digo, el destierro es como yo siempre le digo, yo sentí como que me arrancaron de mi comunidad, como cuando arrancas un árbol de la tierra y como no tienes nada claro, tus raíces empiezan a secarse y en la medida en que no puedes recobrar tu vida, tus conexiones, te vas secando. Entonces es un proceso complejo que seguramente muchos nos está tocando vivir. Sí, tomó tiempo a aceptar, también es un duelo, pero tienes que aceptar que probablemente, y sigo luchando, como te digo, yo no renuncio a volver a mi país, pero también es una realidad pues que no puedo volver ahora mismo. Anexa, ¿ha habido algún tipo de represalias contra su familia o algunos otros miembros de su familia han pensado a raíz de esta decisión, pues, por ejemplo, qué sé yo, salir al exilio? No, en la comunidad no, están en la comunidad y bueno, esperemos de que no pase a más, que rectifique la decisión equivocada. Porque como te digo, lo único que está pasando acá es el aislamiento y no podemos estar aislados de la comunidad internacional. Se deben de abrir los mecanismos de comunicación para buscar una salida a esta situación, a toda la crisis que está viviendo Nicaragua. Anexa Cunningham, defensora de derechos humanos y de larga trayectoria también en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua. Gracias por estar con nosotros y vamos a seguir pendientes de su caso. Nos vemos en la próxima. Vale, gracias, Ariel. Un abrazo. Chao. Adiós.